Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 21. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 11. El significado de ser zurdo o diestro. Notoriamente, la mayor parte de las personas realiza los esfuerzos pesados con la mano derecha. Estas personas, que son la mayoría, 60%, son diestros, mientras que la minoría, es decir, las personas que trabajan con la mano izquierda, es zurdo. Pero la distinción entre derecha e izquierda no siempre es del todo clara, aunque uno de los dos lados tenga la preferencia. Mi hijo, por ejemplo, lanza con la derecha, escribe con la izquierda, coge el martillo con la izquierda, golpea el balón con el pie derecho y puede jugar al tenis casi también con una mano con la otra. Sin embargo, es zurdo. Hay 2 test válidos para establecer qué mano es la preferida. Primer test: se pide al paciente que aplauda como si estuviese en el teatro. La mano que está arriba es la dominante. Segundo test: se pide al paciente que piense en un niño. La madre diestra aprieta al niño con la mano izquierda contra su pecho y le hace la sillita con la derecha. Una mujer zurda se comporta exactamente al contrario. Además del ser zurdo, parece que existe también una lactancia del lado izquierdo y un oído del lado izquierdo, de los que hablaremos seguidamente. El ser zurdo tiene un significado práctico muy determinante. Durante mucho tiempo me he roto la cabeza antes de comprender que en el cerebro existía una diferencia entre ser diestro y zurdo. Ahora comprendido, existen los siguientes comportamientos. Nótese: el zurdo transfiere el conflicto al lado opuesto del cerebro respecto al diestro. Desde ese momento todo se desarrolla análogamente a lo que sucede para el diestro, pero en el lado opuesto. Esto en la práctica significa: una mujer zurda no puede sufrir un cáncer del cuello del útero a causa de un conflicto sexual, sino solo en constelación esquizofrénica o a causa de un conflicto de territorio, tras la edad crítica. Análogamente, un hombre zurdo, por ejemplo, no puede sufrir un infarto del corazón izquierdo por un conflicto de territorio, sino, en la fase postconflicto-lisis, un infarto del corazón derecho con embolia pulmonar. Este ser zurdo entonces tiene una importancia muy grande en la práctica, porque en un primer análisis parece que todo es un caos, pero en un examen más atento es altamente lógico y coherente. El zurdo en la práctica está solo polarizado de un modo diferente desde el nivel psíquico al cerebral. Por ejemplo, una mujer zurda sufre un conflicto sexual con foco de Hammer en la zona peninsular derecha. En ese caso, la joven mujer puede tener un infarto del corazón izquierdo si el conflicto tiene una duración suficiente, porque en cualquier caso es la zona derecha peninsular la que gobierna el corazón izquierdo, o puede sufrir un adenocarcinoma bronquial por un conflicto de susto improviso. El ser zurdo nos muestra de un modo totalmente particular que los conflictos biológicos no tienen nada que ver con la psicología tradicional, pero que están determinados biológicamente, porque no se debe considerar puramente psicológico el hecho de que una joven mujer zurda, como se puede leer en el capítulo sobre la psicosis, a causa de un conflicto sexual, sufra los síntomas orgánicos de un conflicto de territorio zurdo y a la fuerza una depresión en la esfera psíquica. Biológicamente, tiene que tener algún sentido el hecho de que cerca del 40% de las personas sean zurdas o reaccionen en el polo opuesto también en sus conflictos. He reflexionado largamente sobre cuál podría ser este sentido, llegando a la conclusión de que los zurdos representan las personas de reserva en caso de catástrofe. Obviamente, de primeras, esta suposición no parece que sea nada más que una especulación, pero en la naturaleza nada sucede sin sentido. Imaginémonos que en un grupo de monos en un espacio separado, por ejemplo, en un valle inaccesible, se produce una especie de catástrofe conflictiva que destruye de golpe a todos los monos machos. Las monas diestras, cuando se vuelven a poner nuevamente en celo,
sufren un conflicto de no ser poseídas y no habiendo ningún remedio a la vista, pueden morir por ello. Sobrevivirán solo las monas femeninas zurdas, que también sufren un conflicto sexual, pero que a causa de ser zurdas tendrían los síntomas de un conflicto de territorio, que a nivel psíquico se traduce en una depresión, localizado peninsularmente a la derecha en el cerebro, y que a nivel orgánico causa un carcinoma ulcerante de las coronarias. Pero a causa del excedente hormonal femenino, esos conflictos normalmente tienen un desarrollo más o menos abortivo, es decir, no llegan a un efecto pleno. Análogamente, también la depresión podría ser considerada una especie de fase de supervivencia de consumo mínimo, durante la cual la hembra animal, incluso zurda, espera un momento mejor y entra en una especie de letargo psíquico. Hacer descubrimientos significa solo escuchar el grito de la naturaleza. Nosotros, pequeños aprendices de brujo, no tenemos ningún derecho a llamar enfermizas solo porque no las comprendemos todas las cosas que en la naturaleza han funcionado perfectamente durante cientos de millones de años. ¿Quién sabe cuántas veces en la larga historia de la humanidad estas mujeres de reserva han permitido la supervivencia de todo un estirpe o un pueblo? Lo mismo podría suceder para los hombres zurdos. En el caso de un conflicto de territorio, no tienen ningún infarto cardíaco izquierdo, la fase postconflictolisis. Hasta ahora sabíamos muy poco de esto. También los animales son zurdos o diestros. Algunos perros dan siempre la pata izquierda, sin embargo la mayor parte da siempre la derecha. Algunos gatos rapan el ratón con la pata derecha, otros con la izquierda. El ser zurdo se presenta normalmente al mismo tiempo en las patas anteriores y en las posteriores. Es decir, los zurdos de mano lo son también de pie. Además, existe un dextrismo para el oído y la lactancia, o así al menos se supone. Respecto al oído, todavía no puedo hacer ninguna afirmación segura. No tengo la experiencia suficiente en este campo. Pero respecto a los ojos, sí que puedo decir algo. Visiblemente las fibras del nervio óptico se cruzan parcialmente, por eso las partes izquierda de la retina reciben todos los rayos que llegan por la derecha y caen en la mitad izquierda de la retina de los dos ojos. Las hemipartes derechas reciben todos los rayos que llegan desde la izquierda y golpean la mitad derecha de la retina de los dos ojos. Pero las fibras de la fobia central entran en la hemiparte lateral de la retina y por lo tanto llevan las imágenes preferentemente a la retina homolateral. 11.1. Zurdismo y dextrismo. El test del aplauso. Mano izquierda a zurdo. Mano derecha arriba, diestro. El test del aplauso es el método más simple para determinar el dextrismo o el zurdismo. Se realiza antes de interpretar cualquier tomografía axial computerizada cerebral. La mano que está arriba es la que guía y define si una persona es zurda o no. En particular, es importante lo siguiente. Tronco cerebral. Las partes profundas del puente no son pares en la función, sino en la anatomía. Es decir, la secuencia de los conflictos del tracto gastrointestinal, boca, esófago, alveolos, estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, recto, trígono vesical, trompa ovárica, se produce en el tronco cerebral en sentido antihorario, partiendo de la localización del foco de Hammer medio dorsal. Y ya las zonas de transición entre el tronco cerebral y cerebelo muestran germinación, por ejemplo, núcleo acústico. Los núcleos acústicos pertenecen al oído medio en el conflicto biológico. No he recibido el bocado, es decir, la información, pero no están cruzados respecto al órgano. También los relés situados en el mesencéfalo, incluido el cercano relé del parénquima renal situado en la médula cerebral, son pares pero no están cruzados desde el cerebro al órgano. B. A partir del cerebelo se evidencia el significado del dextrismo y del zurdismo. Entonces de esto resulta que para todos los relés del cerebelo y de todo el neoencéfalo, la correlación desde el cerebro al órgano está cruzada. A pesar de eso, el funcionamiento de los órganos directos del cerebelo antiguo, y del neoencéfalo continúan siendo diferentes. Para los dos, el zurdismo y el dextrismo funcionan del mismo modo. Con diferencia de la corteza cerebral, en el cerebelo los conflictos golpean siempre rigurosamente respetando la correlación entre contenido conflictivo y órgano, es decir, los lados del cerebelo están siempre ligados al tema del conflicto.
Un conflicto de preocupación madre-niño en una mujer diestra golpea siempre a la derecha lateralmente en el cerebelo, afectando a las glándulas mamarias del pecho izquierdo. Si la paciente sufre otro conflicto de preocupación madre-niño a causa de otro hijo o un conflicto de preocupación hija-madre por su propia madre, entonces los dos conflictos se manifiestan en el mismo relé del cerebelo como foco de Hammer. Aunque sufra otros dos conflictos de ataque contra el lado izquierdo del vientre o del seno, mesotelioma peritoneal y pleúrico, reaccionará el lado derecho del cerebelo, que en ese punto tendría 5 focos de Hammer activos en configuración concéntrica, mientras que a la izquierda no habría ningún foco. Cuando dos conflictos han golpeado dos hemisferios diferentes del cerebelo, hablamos de constelación esquizofrénica del cerebelo, de la que deriva una fuerte disfunción de la emotividad en modo paranoico delirante, y sin que se vea influenciada la capacidad de pensar de un modo lógico formal. Por ejemplo, estoy como quemado, me siento del todo vacío, ya no tengo ningún sentimiento. B. Médula cerebral. También aquí, en la zona de la médula cerebral, el contenido conflictivo y la referencia al órgano son siempre unívocos, es decir, ligados al tema del conflicto. B. En el relé cortical del neoncéfalo. La relación unívoca del relé cortical con el órgano es posible solo en una excepción, el carcinoma ulceroso ductal de los conductos latíferos, que se acopla al relé del cerebelo para las glándulas mamarias respecto al lado y al zurdismo o al dextrismo. Aquí, de hecho, entra en juego un factor del todo nuevo. En los conflictos corticales directos del neoencéfalo, la relación del cerebral con el órgano ya no es unívoca como en el cerebelo, dado que los órganos son solo en parte dobles, como por ejemplo los ojos, el zurdismo o el dextrismo, y la situación conflictiva instantánea deciden qué relé del cerebro puede volverse foco de Hammer, cuál será el órgano afectado. La relación del cerebro con el órgano permanece, sin embargo, siempre unívoca. Es decir, si una mujer zurda sufre un conflicto de identidad, el foco de Hammer surge en el hemisferio derecho del encéfalo temporalmente, y a nivel orgánico produce una úlcera del estómago o del colédoco. Sin embargo, si seguidamente sufre otro conflicto de identidad por un nuevo motivo, no puede reaccionar corticalmente en el hemisferio derecho del encéfalo, sino que sufre este segundo conflicto de identidad a la izquierda temporalmente, y a nivel orgánico aparecen úlceras del recto que en la fase de postconflictólisis vuelven hemorroides si las úlceras estaban situadas cerca del fin del ano. Mientras que están activos los dos conflictos a la derecha y a la izquierda corticalmente, la paciente está en constelación esquizofrénica. Preguntas respecto a cómo se advierte un conflicto, sea en modo masculino o femenino, es donde se manifiesta eso en el cerebro. Depende no solo de la situación hormonal real, posmenopausia, embarazo, píldora anticonceptiva, necrosis ovárica, etc., sino también del zurdismo o dextrismo de la persona. Los conflictos, además, se modifican o pueden estar privados de su contenido si cambian las premisas, constelación conflictiva actual, situación hormonal, etc. Entonces pueden pasar de un hemisferio al otro, y entonces en lugar de una úlcera del recto, se producirá una úlcera del estómago y viceversa. La relación entre el cerebro y el órgano, sin embargo, es siempre unívoco. Es decir, cuando un conflicto ha activado un determinado área cerebral, entonces afecta al órgano relativo y bien determinado, incluso si el conflicto permanece activo y no salta al otro hemisferio seguidamente a la modificada situación conflictiva u hormonal. Es además importante recordar que naturalmente la inervación de las extremidades derechas o de toda la parte derecha del cuerpo se produce sin excepción desde el lado izquierdo del cerebelo y del neoencéfalo. Esto no se modifica jamás desde el nacimiento hasta la muerte. 11.2. Lactancia a la izquierda y a la derecha. Aquí se quiere dirigir la atención hacia un fenómeno que será descrito mejor a propósito del conflicto de miedo en la nuca. Me he dado cuenta de que los ojos no tienen la misma función. Ejemplo, una joven condesa de 20 años de Francia, que era enfermera, había peleado con los médicos acusándoles de ser inhumanos. La enfermera jefe estaba de parte de los médicos. Desde entonces la enfermera fue perseguida sin tregua. En el momento de la pelea, en el curso de la cual fue amenazada con grandes consecuencias, había sufrido un DHS con conflicto de miedo en la nuca, y en los meses siguientes, durante los que había sufrido nuevos despechos a diario, cada vez podía ver menos con el ojo derecho hasta no ver casi nada. La enfermera no decía nada porque era demasiado orgullosa para lamentarse, así que permaneció callada y comenzó a adelgazar hasta que se convirtió en piel y huesos. Al final intervino su familia, dado lo que había sucedido en el hospital. La enfermera jefe fue sustituida y la pesadilla llegó a su fin. Lo particular de este caso es que esta enfermera zurda no conseguía acordarse de la cara de las personas.
Veía a cualquier desconocido llegar al departamento y cuando volvía después de 5 minutos le preguntaba nuevamente quién era. Parece que era una mujer diestra, que tiene su hijo en el lado izquierdo. Percibe la cara del niño con el ojo derecho, cuya fobia central mira hacia la izquierda. Además, parece que la fobia central derecha esté predispuesta en general justo con la retina derecha a comparar las caras y a recordarlas. Estoy seguro de que en las mujeres zurdas es al contrario. Cierto que tiene sentido que una madre que coge al niño a la derecha, como hace la zurda, imprima en la mente el rostro del niño con el ojo izquierdo. Bien podemos imaginar, y ha sido probado en parte, que las diferentes tareas están diferentemente distribuidas entre las dos partes de la retina de los dos hemisferios. Para todos estos procesos biológicos o leyes, tenemos que intentar siempre encontrar una analogía entre el hombre y el animal, porque solo en tal caso se trata realmente de una ley biológica. Un niño crece fuerte, la mayor parte de los cachorros todavía más. La madre, cada día, tiene que aprender la cara actual de su cachorro. Si los hombres vivieran todavía en grandes familias, también para las madres sería importante esta capacidad arcaica que llamamos instinto en el caso de los animales. Un animal madre, por ejemplo en la Grey, necesita esta capacidad para que el cachorro pueda sobrevivir. Los ejemplares que no poseen tal capacidad se extinguen en el curso de pocas generaciones. Si para una especie animal son importantes los ojos, para otras el oído. Madres de algunas especies animales consiguen entender, gracias a mínimas diferencias del llanto, el gruñido, etc., que se trata de su cachorro. Mostradme una sola perra que entre 50 cachorros recién nacidos no sea capaz de encontrar al suyo. Nos podíamos incluso atrever a enunciar una teoría muy interesante. 1. El diestro lo es porque el ojo izquierdo que mira hacia la derecha, entiéndase la fobia central, garantiza la orientación de la mano derecha y por lo tanto puede dirigir la mano derecha. Intentad pensar en cómo veis un clavo clavado en la pared. El ojo derecho no puede ver nada porque la vista se impide con el martillo. El ojo izquierdo, fobia central, orienta y dirige el movimiento. El diestro toma la mirada con la fobia central izquierda. El tenista no tira mejor a la derecha porque el movimiento es más fácil, sino porque el ojo izquierdo puede dirigir, mientras que al contrario, tiene que golpear a ciegas. En los zurdos, todos estos procesos se dan a la inversa. El ojo derecho dirige el movimiento. El ojo izquierdo está predispuesto a recordar la cara del propio hijo de la madre y también de todos los que pertenecen a la propiedad. La madre diestra reconoce a su hijo con el ojo derecho que mira hacia la izquierda, fobia central. El hombre diestro mide su territorio con el ojo izquierdo que mira hacia la derecha. El diestro reconoce la cara de sus seres queridos con el ojo derecho. Su sonrisa es el paraíso inolvidable. Pero mide a sus adversarios con el ojo izquierdo, es decir, que no tiene necesidad de acordarse de su cara, sino solo de buscar el momento justo para poder golpearles. Por la derecha no le puede pasar nada al luchador, teniendo a vista ese lado del peligro, solo puede llegar por la izquierda, por lo que intenta cubrir este lado ciego con el escudo. Una particularidad más. Una mujer zurda que enferma de un conflicto sexual femenino, véase depresión primero, pero que como zurda muestra el correspondiente foco de Hammer en la zona peninsular derecha, no pierde jamás la función de los ovarios. Es decir, sigue teniendo ovulación y menstruación, mientras que una diestra no tendría ovulación. Por eso, en el pasado, a muchas mujeres, a menudo jóvenes, el conflicto les duraba tras la DHS, porque muchas jóvenes creían que estaban embarazadas a causa de la menorrea. No quiero hacer profecías, pero el zurdismo es mucho más significativo para la medicina futura de lo que hayamos podido suponer hasta ahora. Una madre diestra coge a su niño de este típico modo. Con la mano izquierda aprieta la cabecita al pecho y con la derecha sujeta al niño. La madre diestra mira a su niño con el ojo derecho. Una madre zurda coge a su niño justo al contrario que la madre diestra. La madre zurda lo mira con el ojo izquierdo. 11.3. Significado del zurdismo para el diagnóstico clínico. En la medicina se implican todos los nexos de naturaleza fisiológica, pero en particular aquellos, como aquí, que tienen efectos poderosos en el diagnóstico y en la terapia de cada caso individual. El zurdismo no es para nada una cosa extraña de la naturaleza como se ha mantenido a menudo hasta ahora, porque respecto a los conflictos, produce una interrupción funcional de las hormonas. Como he explicado en el capítulo de las psicosis, en el primer casi citado sobre la depresión por un conflicto sexual femenino, una zurda puede sufrir los síntomas orgánicos que una mujer diestra sufriría solo tras la menopausia o la vejez con un conflicto de territorio.
Los hombres zurdos con un conflicto de territorio no pueden sufrir un infarto del corazón izquierdo en la fase de posconflictólisis, a excepción de cuando son viejos y tienen una reacción femenina, pero entonces, a nivel psíquico, tampoco pueden tener ya ningún conflicto de territorio, sino un conflicto sexual. Solo la dirección de los conflictos, por decirlo así, invertida la polaridad. Desde el ordenador, cerebro al órgano, todo se produce siempre del mismo modo. De ahí deducimos que el zurdismo tiene mucho que ver con la sexualidad y con las hormonas. Corte esquemático del neocéfalo. Entre diestros y zurdos solo está invertida la relación entre el nivel psíquico y el cerebro. Del nivel del cerebro al nivel del órgano, por contra, la correlación es constantemente unívoca. Quizás se comprende más fácil al contrario. Un cáncer del cuello del útero siempre tiene un foco de Hammer a la izquierda peninsularmente, pero solo en las mujeres diestras deriva de un conflicto sexual. El zurdismo, como hemos visto, es importante porque decide la incidencia del conflicto a nivel cerebral. Establece también qué enfermedad pueden sufrir los pacientes por un cierto conflicto. El zurdismo, por ejemplo, decide también en qué conflicto podemos prever una depresión. En la zurda, por ejemplo, con un conflicto sexual femenino, mientras que en la diestra solo antes o poco después de la menopausia, es decir, en el denominado empate hormonal. El macho diestro muy afeminado, en empate hormonal, por lo tanto, cae en depresión cuando todavía está en condiciones de sufrir un conflicto de territorio. Por el contrario, el macho zurdo afeminado cae en depresión cuando ya no es masculino, es decir, reacciona ya de modo femenino en empate hormonal. Los homosexuales muy femeninos se comportan como las mujeres, partners más masculinos como los hombres. Los zurdos homosexuales, nuevamente, todo es al contrario a nivel cerebral. Puede invertir la reacción femenina o masculina también mediante los inhibidores de las hormonas sexuales. El mismo efecto en esta dirección, entendiéndolo bien, lo tienen los citostáticos de modo facultativo, no obligatoriamente. Cuando un día la nueva medicina se convierta en una regla fundamental de toda la medicina y la biología, podrá medir la estupidez que comete la medicina, hoy oficial, manipulación irracional a base de bloqueadores hormonales sexuales. Esta estupidez se comete en la medicina tradicional, sobre todo por falta de conceptos concretos. El efecto peor está en el hecho de que con estos bloqueadores de hormonas sexuales, entre los que entra desafortunadamente la píldora anticonceptiva, el foco de Hammer salta de un lado cerebral al otro. Transposición del foco de Hammer, condicionada por las hormonas o mejor condicionada por el bloqueo de las hormonas, no solo no ha ayudado a muchísimos pacientes, sino que ha causado cáncer correspondiente al hemisferio cerebral opuesto. A causa del bloqueo de las hormonas, resulta que un individuo condicionado hormonalmente reacciona justo de modo contrario respecto al periodo precedente a la terapia hormonal. Por ejemplo, una mujer que antes reaccionaba de modo muy femenino y por lo tanto podía sufrir un conflicto sexual femenino con un carcinoma del cuello del útero, tras el bloqueo de las hormonas inducido por fármacos prescritos por los aprendices de brujo, de repente reacciona de un modo masculino y el carcinoma del cuello del útero, que ahora se ha parado, pasará a una úlcera de las arterias coronarias. Pero esto, en el lenguaje de la medicina clásica, se llama enseguida metástasis, pequeñas células cancerosas malignas que no fueron destruidas por el aprendiz de brujo, pero que inadvertidas, astutamente y en secreto, tal cual imaginan que es lo que hacen, estos pequeños diablos han llegado a través de la sangre al órgano nuevo. Y estos diablillos se comportan tan educadamente que siempre causan el mismo tipo de proliferación cancerosa en el mismo punto. Por lo tanto, son tan diablos como se sostienen normalmente. Una joven mujer zurda que tiene un conflicto sexual y en cuanto zurda, una depresión y los signos corporales, un conflicto de miedo en el territorio, de rencor en el territorio, con carcinoma bronquial, angina de pecho, úlcera del ventrículo, se le dan bloqueantes hormonales, inmediatamente puede sufrir, por ejemplo, carcinoma del cuello del útero. Así clava un diestro un clavo. El ojo izquierdo se preocupa de la orientación necesaria y la dirige. El ojo derecho está más o menos tras la cabeza del martillo y no puede ver el clavo. En una actividad así, el ojo derecho no es ciego, pero no tiene tampoco ninguna función. Creo que el problema de la diversidad de los hemisferios nos ocupará todavía mucho tiempo. Es uno de los problemas fundamentales del diagnóstico. En mi opinión, es un gran error no interrogar a un paciente sobre su dextrismo o zurdismo, dado que tiene una gran importancia para relacionar los conflictos con los focos de Hammer y los tumores o las necrosis en el órgano. 11.4. Los dos hemisferios de la corteza cerebral. Zona del territorio izquierda femenina, zona del territorio derecha masculina. Existen numerosísimas especulaciones sobre la diversidad entre los dos hemisferios del neocéfalo.
Los especuladores, cuanto menos entienden de lo que están hablando, más afirmaciones aventuradas hacen. No deseo formar parte de ese grupo, más bien quiero referir lo que sé. Ya hemos visto que el zurdismo y el dextrismo son importantes por cuanto establecen en qué hemisferio de la corteza cerebral acusa el individuo su primer conflicto en la zona del territorio, etc. También hemos dicho que el zurdismo y el dextrismo deciden cuál es el lado madre-niño o niño-madre y cuál es el lado del padre. Sin embargo, no me refiero a todo eso cuando afirmo lo siguiente. Si un hombre diestro que tiene un conflicto de territorio activo durante años, por ejemplo, como lobo secundario, sufre un conflicto de pérdida con una solución, entonces, si existe el testículo suficientemente grande, producción hormonal aumentada, sufrirá forzosamente una solución biológica de su conflicto de territorio. Con gran probabilidad lo hará morir de infarto cardíaco izquierdo. El relativo foco se encuentra a la derecha cerebralmente. Con constelación correspondiente, es decir, con conflicto de territorio activo desde hace años y conflicto de pérdida resuelto hace poco y quistes del testículo, por lo tanto, con un gran flujo de testosterona al zurdo no se puede pasar nada. Su foco de Hammer, el conflicto de territorio, se encuentra a la izquierda cerebralmente y aunque se vuelva ahora mucho más masculino, la solución biológica obligada del conflicto de territorio no puede suceder como sucede forzosamente en el diestro. Estando el lado femenino izquierdo impedido a causa del conflicto, se vuelve todavía más masculino que un diestro. Para la mujer diestra con un conflicto biológico sexual solitario permanente desde hace años, en constelación esquizofrénica tras un conflicto de pérdida resuelto, con quistes ovariales y tras endurecimiento de este quiste con fuerte aumento de los estrógenos, se produce una solución obligada del SBS, programa especial con sentido biológico. a causa de la elevada cantidad de estrógenos. El foco de Hammer se encuentra a la izquierda cerebralmente. Una paciente así puede fácilmente morir por ello, infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar. Sin embargo, en un caso análogo de una mujer zurda, eso no sucede, aunque ahora se vuelva mucho más femenina o justamente por esto no resuelva su conflicto sexual que se sitúa a la derecha cerebralmente. Corte esquemático del neoencéfalo. Por lo tanto, podemos afirmar que con un aumento de los estrógenos solamente se lleva a la solución biológica obligada uno de los conflictos sexuales del hemisferio. Un aumento de la testosterona a causa de un quiste del testículo endurecido puede llevar un conflicto de territorio a la solución biológica obligada solo en el hemisferio derecho. Con las debidas reservas, se podría entonces considerar el hemisferio izquierdo más femenino y el hemisferio derecho más masculino. Sin embargo, todo esto es válido solamente para la zona del territorio tanto a la izquierda como a la derecha. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.